María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el maravilloso tiempo del Adviento. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, miércoles de la primera semana del Salterio, del tiempo del Adviento. Nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de San Nicolás de Bari. San Nicolás era muy generoso desde niño. Se dice que todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Su tío, quien era obispo, lo consagró como sacerdote, pero al quedar huérfano, el santo repartió todas sus riquezas entre los pobres e ingresó a un monasterio. Durante la persecución de Licino, Nicolás fue encarcelado y azotado. Al llegar Constantino al poder, él y los demás prisioneros cristianos fueron liberados. El santo murió el 6 de diciembre del año 345. Y bien amigos, estamos en un día más de la novena de preparación para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Bien sabemos que esta fiesta es de aquellas que adquieren toda la centralidad en la Iglesia Católica, dogma de la Iglesia. Pero entremos un poco en el conocimiento histórico, teológico de esta grandeza. Luis Horacio, ¿cuáles son aquellas dos fiestas litúrgicas que tienen íntima relación con la existencia y con la vida, es decir, con la concepción y el nacimiento de la Santísima Virgen María? Buenos días, queridos radioescuchas, y de verdad que damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, Inmaculada Concepción, por permitirnos compartir esta reflexión, este discernimiento, esta oración sobre estos misterios sagrados. ¿Cuáles son las dos fiestas de la Santísima Virgen? Son dos. 9 meses antes de la fiesta de la Natividad, es decir, del nacimiento de María, el 8 de septiembre, la Iglesia celebra el 8 de diciembre
la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Ahora, históricamente esta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV. Esta fiesta fue establecida desde hace muchos años y siglos, antes de proclamarse el dogma. La Iglesia instituyó una celebración en honor de la Inmaculada Concepción. Clemente XI la hizo universal en 1708. Como vemos, estamos haciendo referencia a dos fiestas litúrgicas, la de la Natividad y la de la Inmaculada Concepción, es decir, la del nacimiento y la de la concepción de la Virgen sin pecado original. 9 meses, es decir, aquí se está rigiendo la Iglesia por el elemento cultural de nuestro medio que llamamos calendario solar. El 8 de diciembre es concebida sin pecado original. Y el 8 de septiembre nace libre de pecado original. Señalando de una manera libre estas fechas, porque a la Iglesia no le interesan las fechas, le interesan los hechos, y pues no se va a conocer históricamente con precisión día y hora, mes de aquellos acontecimientos. Ahora, en la perspectiva de la historia, hay muchos acontecimientos históricos que es difícil precisar con todo rigor y con toda precisión el momento exacto. Entonces, que Roma se fundó en tal año, tal personaje nació tal día. A veces no hay testimonios ni hay archivos que puedan constatar la precisión de esas afirmaciones. Lo que importa es el acontecimiento. Lo que importa es el acontecimiento, y la Iglesia ya lo dijo, por ejemplo, con Jesucristo. Si fue en el año 33 o en el año 35 o en el año 36, lo que importa y nos importa a todos los creyentes es cómo Él se encarnó, claro, nació en Belén y luego murió en la cruz. Recogiendo entonces la doctrina expresada a lo largo de los siglos por los santos padres de la Iglesia y por los doctores de la Iglesia, por los concilios y por los papas que precedieron a Pío IX. Pío IX entonces proclama solemnemente en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esto quiere decir, queridos radioescuchas y oyentes de Radio Bolivariana, que estamos celebrando, estamos llegando a los 170 años de la proclamación de este dogma por la Iglesia. 1854. Un paréntesis es cuando se celebró el centenario, 1954, el Papa era Pío XII. Y declaró un año santo para toda la Iglesia. Año santo mariano. Un año santo mariano en honor de la Santísima Virgen María y de la proclamación de su dogma de Inmaculada. En Santa Fe de Antioquia, acorde con esa perspectiva que le abrió a la Iglesia y con esa dinámica que le planteó y le sugirió Pío XII a la Iglesia para celebrar ese año mariano universal del 8 de diciembre de 1953, es decir, hace 70 años, al 8 de diciembre de 1954, que era cuando ya se cumplía exactamente el centenario. En Santa Fe de Antioquia se hizo un congreso mariano, en el que se llevó a la Santísima Virgen de Chiquinquirá. El obispo en ese momento era Monseñor Guillermo Escobar Vélez, en Santa Fe de Antioquia, nacido en La Estrella. Entonces, él, muy devoto de la Virgen, en su advocación de la Virgen de Chiquinquirá de La Estrella,
la llevó en procesión hasta Santa Fe de Antioquia para hacerle el homenaje a la Santísima Virgen por su Inmaculada Concepción. Y la volvieron a regresar. Fueron 3 días solemnes con la celebración de los obispos sufragáneos de Antioquia o las diócesis hermanas y que habían nacido de la diócesis de Antioquia. Es decir, la diócesis de Jericó, la diócesis de Santa Rosa y la arquidiócesis de Medellín. Entonces, cada prelado, cada obispo, cada ordinario de estas diócesis celebraron en un día especial. El que clausuró fue Monseñor Joaquín García Benítez, que era el arzobispo metropolitano de Medellín. Y por cierto, en esa ocasión proclamó un famosísimo y profundísimo, no discurso, una homilía, el hoy beato Jesús Emilio Jaramillo de Santo Domingo, Antioquia. Que en ese momento era el rector del Seminario de Misioneros de Yarumal. Un santo, pero fuera de santo, un teólogo profundísimo. Él fue entonces el gran predicador de esos 3 días. A las 9 de la noche, desde el púlpito de la Catedral Basílica de Santa Fe de Antioquia, proclamó esas homilías, esas predicaciones, que en la primera fue la Virgen y el pecado. La segunda predicación, el segundo sermón, fue la Virgen y la paz. Y el tercero, que fue el domingo 15 de agosto, que se clausuraba el Congreso, era la Asunción de la Virgen, que hacía 4 años había proclamado el Papa Pío XII. Perfecto, Luis Horacio, pero vamos a la declaratoria del dogma, fiesta del próximo viernes 8 de diciembre. La declaratoria del dogma, no a partir del cual María es Inmaculada, no, sino a partir de la cual declaratoria es fe dogmática en la Iglesia. No a partir de ese dogma María es Inmaculada, no. María es Inmaculada desde cuando fue concebida, pero declarado como dogma, como doctrina sin la cual no se es católico, es este contenido, por favor. Es una belleza, queridos radioescuchas. Escuchemos con atención y con reverencia. Dice la bula Ineffabilis Deus de Pío IX de 1854, dice sobre la Inmaculada lo siguiente: declaramos, afirmamos y definimos verdad revelada por Dios, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada por especial gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Que la Virgen, pues, es inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. Hasta aquí el texto central de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Vale la pena destacar como los argumentos. Dice, declaramos, afirmamos y definimos verdad revelada por Dios, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada por especial gracia y privilegio de Dios omnipotente, porque Dios puede hacer todo. Bueno, varios aspectos es bueno recabar en esta declaratoria, en esta bula que se llamó Ineffabilis Deus, Dios inefable, Dios del misterio. En primer lugar, el Papa se expresa en plural, porque es el Papa y la colegialidad de todos los obispos. Y es la Iglesia Universal la que recibe esta revelación
Por eso dice, declaramos, afirmamos y definimos. Eso me parece que coincide con la doctrina teológica del cuerpo místico. Totalmente. La cabeza hace parte de todo el cuerpo y el cuerpo hace parte, no es cuerpo completo si no tiene cabeza. Claro. Y miremos algo, es que, nosotros, si meditáramos más en la verdad de la Iglesia Católica, si meditáramos, si ahondáramos, pocos habría que no quisieran ser católicos. Es que nosotros estamos en posesión de la fe, los católicos. Individualmente no, porque somos unos pecadores y faltamos al compromiso bautismal seguido. Pero estamos en posesión de la verdad. Cristo fundó una iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Y esa iglesia que contiene la verdad total tiene la obligación, misterio de Dios, de irla a divulgar a todo el orbe. Porque Dios escogió una porción y le reveló la verdad y otros grupos no fueron evangelizados de manera directa, sino que lo van a hacer y lo han sido a través del misionerismo católico. Entonces, son misterios de Dios, pero cada católico tiene la obligación de divulgar la verdad que le fue revelada, porque mucha atención, Luis Horacio, esta verdad no fue revelada al Papa de los Obispos únicamente, esta verdad es revelada a todo el orbe católico y a todo el mundo. Y tiene que ser asimilada por los católicos, es para todos esta verdad. Es extraordinario. Entonces, esto me recuerda el momento de la creación, cuando Dios, después de crear lo que hay en el universo, finalmente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En plural, que es la Santísima Trinidad. En plural. Aquí, en plural, porque es toda la iglesia, todo el episcopado, que incluso se había expresado en un sondeo de opinión que el Papa había mandado hacer. Y la mayoría prácticamente absoluta aceptaba que se hiciera esta declaración de dogma. Dice usted prácticamente absoluta con toda razón, porque hay libertad de pensamiento, pero no hay libertad para obedecer o no obedecer cuando se establece un dogma. Entonces, algunos obispos, muy pocos, no estaban de acuerdo en que María hubiese sido concebida sin pecado original. Pero una vez que Dios revela esa verdad, porque esto no fue una votación democrática, la iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Esto es una oración. Y perdón, muy bien dice la palabra, teocrática, es decir, es de arriba hacia nosotros, así de es. Dios hacia nosotros. Así es. Y no de nosotros hacia Dios. Así es, exactamente. Para definir las cosas. Entonces, se consultan opiniones bajo el pensamiento que inspira el Espíritu Santo, no votaciones, que eso es muy distinto. Entonces los obispos expresan su opinión que el Espíritu Santo la ha inspirado. Entonces, hubo obispos, que es lo que queremos connotar, algunos obispos no estaban de acuerdo, no creían con firmeza el que María hubiese sido concebida sin pecado original. Pero una vez que el vicario de Cristo, en aquel momento Pío IX, declara como verdad revelada que María fue concebida sin pecado original, estos obispos acudieron al Papa. Señor Pontífice, declaramos que María es inmaculadamente concebida.
como verdad revelada a la iglesia. A partir de eso empezaron a creer, porque esa es la obligación. Entonces, miren que el Papa declara y sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada por especial gracia de Dios omnipotente, y es lo que yo quiero subrayar. Es decir, el dogma de la Inmaculada se apoya en primer lugar en el poder absoluto de Dios, Dios omnipotente. que puede hacer lo que Él quiera y pueda. Así es, así es. Segundo argumento, en previsión de los méritos de Jesucristo, de manera que la primera persona del género humano que se benefició de la redención de Jesús, y diríamos como a priori, antes de ocurrir, Claro. fue la Santísima Virgen. Muy bien dicho eso, a priori, porque en un sentido rigurosamente estricto, María no fue redimida, sino preservada por los méritos de Cristo. Cristo subió a la cruz después de María haber sido preservada del pecado original, pero en previsión de los méritos que Cristo habría de ganar ante el Padre. Entonces, María no pecó nunca, no fue redimida del pecado, Luis Horacio. María no fue redimida del pecado porque nunca lo cometió, fue preservada del pecado por los méritos. A ella no la tocó el pecado. No le tocó el pecado y no le tocó por los méritos de Cristo. Ella es la excepción del género humano Exactamente. frente al pecado original. Exactamente. Y finalmente dice, inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, con base en esos argumentos, el poder absoluto de Dios y los méritos de Jesucristo. Y los méritos de Jesucristo. A ver, Luis Horacio, estamos ante una verdad realmente, grande, ¿no? Uno no la puede calificar, pero uno sí entiende, cualquier persona entiende, para esto no se necesita estudiar. Cualquiera entiende que eso tendría que ser así. Porque un Dios que se hace carne en las entrañas de una mujer no se va a hacer carne en las entrañas de una mujer que hubiese tenido alguna relación con el pecado. Aún más, se atreve uno a decir, y que no lo tendría jamás, relación con el pecado. Si todo un Dios no se va a escoger una madre absolutamente pura, entonces, ¿qué? Pues es un dogma fácil de entender. Sí. Hay dos dogmas de la Iglesia que se relacionan. Aquí relacionamos el momento de la concepción, el nacimiento y la concepción sin pecado. O sea, el nacimiento y la Inmaculada y la concepción sin pecado. Son dos fiestas. 8 de septiembre cuando nace y el 8 de diciembre cuando es concebida sin pecado. Sí, claro. A ver, cuando es concebida, 9 meses antes de nacer. 8 de diciembre. Sí, 8 de Y diciembre. nace el 8 de septiembre. Sí, claro que el parto de Ana no es virginal. Ah, sí. Ana es como, Ana es como cualquier otra mujer. En exactamente. cambio, la Virgen sí fue Lo que- sin romperse ni mancharse. lo que viene a ser virginal es El parto de el María. parto de María para dar a Jesús, luz a Jesucristo. a Jesucristo. A la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muchas gracias a todos, muy amables. Seguiremos con este tema. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales, Jesús, María, el niño, los 3 Reyes Magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar
para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.